Se confirma que Messi no se ha presentado en los entrenamientos para la prueba de PCR, lo cual demuestra con claridad de que Messi se encuentra en rebeldía y está dispuesto a irse. Esto es un capítulo más en el circo del roselismo y del bartomeuismo, el cual se ha encargado por completo de destruir todos los cimientos que le costó al Barcelona para reconstruirse como club después de la funesta era Gaspar. Por esa razón es que tras este circo, este lamentable circo que nos está dejando a nosotros como club en el peor ridículo que hay. Yo pensé que el 2-8 era un gran ridículo, quizás el peor, pero este que se está montando la directiva, de verdad que han cerrado con broche de oro su paupérrima gestión. Debido a que Messi se encuentra en rebeldía, la pregunta es: ¿cómo es que el roselismo destruyó al Barça? Crónica de una destrucción anunciada. Vamos a ver quiénes fueron los verdaderos culpables de toda esta debacle. Ya sabemos, como mencioné, que la era Gaspar fue desastrosa. El club estaba peleando ni siquiera por títulos, sino por entrar a la UEFA Europa League, o en este caso en aquel tiempo se llamaba la UEFA, pero estaban luchando para alcanzar aunque sea el cupo para hacer el pre UEFA, porque estábamos tan mal. Después de que finalizó el horrible periodo Gaspar, un periodo que no se debería haber olvidado, y al parecer los barcelonistas y los socios no tienen memoria en absoluto, como ya lo veremos después, vino un nuevo presidente, ¿no? En medio de toda esta chapuza. El Barcelona estaba endeudado, era el 17º en ingresos en Europa y tenía una deuda insolventable. Y en ese momento es que asume la presidencia Joan Laporta. Quien estaba a su lado era un personaje del cual hablaremos continuamente, que se llama Sandro Rosell. Este presidente lleva al Barcelona a una nueva etapa gloriosa. Laporta cree en que el modelo que nos había hecho ganar las Champions con Cruyff tenía que mantenerse y consolidarse. Es así que decide que mediante el entrenador Frank Rijkaard, ¿no?, que es de escuela holandesa, y en base a solamente dos contrataciones espectaculares, por así decirlo, una es la de Ronaldinho y otra es de un gran jugador como Samuel Eto'o, y basado en los canteranos que todavía seguían en el club, que eran Xavi, Puyol, Oleguer y un entrante Iniesta, inician lo que se llamaría el camino ganador del Barça nuevamente. Pero lógicamente la idea de Laporta, asesorado por Johan Cruyff, no gustaba al vicepresidente deportivo, quien era Sandro Rosell. Él tenía otra idea. Él creía en la idea de fichar figuras mediáticas, que el entrenador no interviniera tanto, que tuviera un rol secundario, y que de ese modo ellos se encargaran en priorizar los fichajes en lugar del entrenador, como si el presidente tuviera una visión completa de lo que se necesita para el club. Y sobre todo que Rosell quería vender a Xavi, vender a Puyol, no quería rematar la cantera. Pero y llenarlo de figuras, ¿no?, brasileñas, mediáticos. Es más, él no quería de todo. Él quería fichar a Luis Fabiano, a Batista y a tener un entrenador como Scolari. Quería imprimir su idea de intervencionismo puro. Pero al final de todo, Laporta tenía una disyuntiva: hacerle caso
a Cruyff o hacerle caso a su vicepresidente. Afortunadamente Laporta elige escuchar a Cruyff, elige continuar el modelo, decide fortalecerlo, ¿no? Y que se trabaje a largo plazo para conseguir y cosechar éxitos continuos en el tiempo. Y decide dejar todas las decisiones al entrenador y a la dirección deportiva. A consecuencia de este ninguneo es que Sandro Rosell decide dimitir y ponerse como principal opositor de Laporta en la presidencia del Barça. Lamentablemente no sería la última vez que sabríamos de este individuo. Finalmente Sandro Rosell resulta ser retratado, porque luego de gloriosos momentos el ciclo ganador del Barça llega a conquistar 2 ligas, la Supercopa, la Champions, y el juego se vuelve a ser espectacular. Pero como se dice, algunas figuras mediáticas del momento empiezan a desgastarse y empiezan a ya no funcionar ni querer entrenar como antes. Entonces, ¿qué sucede? Hay un mal año, no ha sido en el sentido de títulos, pero el juego aún había una identidad. Pero ¿qué hace Rosell en ese momento? Decide promocionar una moción de censura que casi prospera contra Laporta. Y lo peor de todo es que esos socios no se acordaban de la era Gaspar, y sobre todo no se acordaban de que recientemente, el año pasado, previo a este mal año, el Barça estaba jugando bien y estaba ganando títulos y seguía manteniendo un buen juego. Por muy poco se cargan a Guardiola y esto hubiera cambiado la historia de manera negativa para el club. ¿Por qué les digo eso? Porque en esos momentos descollaba la figura de Leo Messi, y para recordarles a ustedes, si es que no lo recuerdan, que Sandro Rosell quería ceder a Messi al Cádiz, quería deshacerse de Messi, de ese Messi que estaba empezando a surgir y que se estaba empezando a consolidar en el Barça. Y lo peor es que los socios lo estaban apoyando con mucho activismo, y que por poco echan a Laporta, y Rosell logra materializar sus planes. Afortunadamente, por muy poco, Laporta se mantiene en pie y decide forjar un nuevo proyecto. Esta moción de censura lo que hace es fortalecerlo, ya que se encontraba dudando si es que en cambiar el modelo o no. Pero finalmente decide seguir haciendo caso a sus instintos y hacerle caso a Cruyff, y en vez de fichar a Mourinho como pedían muchos de los socios, decide fichar a una leyenda del Barça como Josep Guardiola para reestructurar y repotenciar el proyecto. A pesar de la oposición de Rosell y los anticruifistas, que empiezan a utilizar las ideas políticas de Laporta mediante usar a su prensa de mundo sandritivo para lanzar basura sobre este proyecto. Ya lo estaban condenando antes de que siquiera hubiera empezado. Es más, en los 2 primeros partidos, cuando hubo esa derrota y el empate contra el Numancia, es que empiezan a promover nuevamente una censura contra Bartomeu. Querían que Guardiola dimitiera, no que solo 2 partidos y ya los querían echar. Sin embargo, Laporta se mantuvo firme y al final ya sabemos los resultados. Se consolidó el mejor Barça de la historia, con el mejor juego. Posiblemente todas las Champions, la Champions que más se recuerda sin duda alguna es las Champions que han sido ganadas por el Barcelona en la era de Guardiola, con un juego perfecto que sorprendió y enamoró al mundo. Nuevamente, Rosell y Bartomeu, su actual vicepresidente y también otro anticruifista,
quedaban retratados. Ganamos el triplete y el sextete. Pero aún así, Rosell no cambiaba. Y lo peor de todo, creo que en el roselismo aumentaba más el odio por una sencilla razón. Cada victoria del Barcelona era un golpe a la ideología nociva del roselismo. ¿Por qué? Porque no solamente este Barcelona lo ganó no con figuritas ni cromos, lo ganó con un equipo basado en canteranos y unas pocas figuras adquiridas que no eran superestrellas, pero eran buenos jugadores, pero que se apegaban al planteamiento y respetaban la disposición táctica del entrenador. Por esa razón es que se siguió en esa mentalidad y esa política de juego ganador. El mejor Barça. Un periodo glorioso que podía haberse extendido más hasta que pasó algo lamentable. Sí, llegaban las elecciones y estábamos en un periodo en que llegamos a enseñarle a Florentino la Champions en su cara y vean la reacción de Florentino, una reacción de impotencia. El Barcelona estaba en el mejor momento y ya que los galácticos de Florentino no ganaban por ningún lado. Este modelo ya estaba para poder seguir cosechando triunfos durante 10 años. Pero se venía el final del mandato de Laporta y pasó lo increíble. De verdad que cuando pienso en estas elecciones yo digo, pero ¿qué carajo se le pasaba en la cabeza a los socios para hacer esto? En vez de continuar el proyecto, los socios terminan eligiendo al opositor de Laporta y el principal enemigo de este camino ganador como Sandro Rosell como presidente. Y lo peor, lo eligen con un récord de votos. Es aquí donde comienza la destrucción del legado. Bartomeu viene junto con Rosell en el paquete. Rosell sabe que no puede intervenir en estos momentos, ya que el Barça va en una buena dinámica. Así que se tiene que chantar este primer año y solamente se apega a lo que dice Guardiola. Gracias a que Rosell no interviene en este primer año, debido a que el que lo haga podría poner en contra a los fanáticos culés, es que el Barcelona vuelve a ganar la Liga y la Champions. Rosell se atribuye el éxito, pero el equipo llega a saludar a Laporta. Así que esta Champions, aunque esté en la presidencia de Rosell, es claro que era una Champions forjada en el legado que se forjó Guardiola, porque ese era su proyecto. Y ese proyecto le seguía dando frutos al Barça. Al darse cuenta de eso, es que Rosell empieza en el segundo año a querer desbaratar el cruifismo. Empieza su intervencionismo a lo grande. Empieza a despertar a la maquinaria mediática nuevamente, ¿no? Hablando contra Guardiola, que Guardiola estaba cansado de que Rosell empezara a querer imponer sus fichajes, a querer meterse en el proyecto deportivo, y despertaba a su prensa mediática para lanzar pestes sobre Guardiola y hablar de que Guardiola solamente ganaba por los jugadores. Empezó a hacer una promoción de figuritas dentro de la cantera del club, forjando una idea nociva
de empezar a creerse los mejores, los guay y que no necesitaban al entrenador. Así es como es que Guardiola, el mejor técnico de nuestra historia, no dura ni 2 años. Ellos se encargan de echarlo de aquí. Lógicamente Guardiola ama al Barça y no quiere crear cismas. Es por eso que Guardiola decide finalizar al segundo año y decide no renovar. Renuncia y argumenta que se siente cansado y que se ha desgastado, que ya no puede motivar porque la idea ya no le da fuerzas. Y no era verdad, él lo que no quería era soportar más los intervencionismos de Rosell. Así que decide irse para luego retomar una nueva aventura después de un año en el Bayern Múnich, consolidando una ideología que el Bayern guardaría y empezaría a matizar con el tiempo. ¿No? Rosell, bueno, empieza a trabajar en su camino, se ficha a Neymar, que vendría ya muy pronto. Luego se empieza a revelar durante ese periodo de que se había comprado a Neymar por más de lo que ellos estaban declarando, y está ahí el escándalo. Rosell entonces se ve obligado a dimitir antes de encararse a una posible censura, y le deja el legado a Bartomeu, que era otro de los acusados en el caso Neymar. Y bueno, y ahí empieza el inicio del fin más acelerado. ¿Qué sucede tras esos acontecimientos? Pues veamos esto. Bartomeu toma las riendas del club y su primer acto es que, sabiendo de que lo que han hecho no se puede ocultar, que hay evidencias claras de su vinculación en el desfalco a Hacienda y en el ocultamiento real de precios, y por lo tanto en el ocultamiento real de comisiones, causando un perjuicio económico al club, que ya de por sí estaba manchando la reputación del Barça. No solo les alcanzó con esto, sino que estos individuos, o sea, para salvarse, deciden hacer un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Yo me salvo de la cárcel y el que se carga el marrón es el Barça. Así es, hacen algo insólito. Le echan la culpa al club, a un organismo no vivo, como responsable del delito que ellos cometen. ¿Te imaginan? Una mancha delictiva en la historia del club. El Barça es el primer club judicializado de fútbol en la historia gracias a Rosell y a Bartomeu. Pero eso no es el colmo de todo. El colmo es que los socios terminan ratificando a Bartomeu y no inician ninguna moción de censura alguna. Para ellos está bien que estos individuos lancen por los suelos la reputación del Barça, que enseñaba que el valor estaba por encima de solamente el negocio. Gracias Bartomeu, gracias Rosell por judicializar al Barça. Entre tanto de estos líos judiciales es que aparece Luis Enrique,
Bartomeu pensaba que Luis Enrique sería otro títere con el cual pudiera querer hacer su intervencionismo, ¿no? Ya que esos son los técnicos que les encanta a Bartomeu, ya que previamente había tenido el Tata Martino. Pero Luis Enrique no es ningún alfeñique, así que él, siendo jugador del Barça, criado en la mentalidad ganadora y del estilo de juego crifista, es que él se impone a Bartomeu y también se impone al vestuario, que al comienzo empieza a tener una relación tirante, ya que era un vestuario que tenía poder gracias precisamente a la negligencia y a la incompetencia de Bartomeu. Luis Enrique empieza a imponer de nuevo las reglas que había impuesto Guardiola y a dar prioridad al entrenamiento físico, ya que Luis Enrique entendía de que nuestro cruyffismo era efectivo, pero a medida que los equipos iban haciéndose más físicos, también era necesario acompañar a esta filosofía con una mentalidad física, el matizado del cruyffismo. Y empiezan a entrenarse como verdaderos profesionales, como atletas. Y gracias a eso es que el Barcelona alcanza su segundo triplete en la historia, y también ese juego vuelve a enamorar al mundo nuevamente. El Barça había regresado, pero no por Bartomeu. Había regresado porque había un entrenador que se le plantó cara a Bartomeu y al club de amigos que empezaba a cobrar poder, e impuso la filosofía del club por sobre los amiguismos y por sobre los entrenamientos light y los días de vacaciones que ya el Tata Martino, su antecesor, estaba dándoles. Pero Bartomeu no estaba contento, y se demuestra porque inmediatamente, tan pronto como Luis Enrique gana el triplete, es que empieza nuevamente la campaña de desprestigio contra Luis Enrique. ¡Qué barbaridad! Con Guardiola y con Luis Enrique. Y así que deciden al segundo mejor entrenador para nuestra filosofía, y empiezan a lanzar una cantidad de porquerías a través de su prensa escudera, dándole el crédito por completo a los jugadores y ninguneando a Luis Enrique, que hace que los jugadores mismos se lo crean y empiecen a ya no respetar los planteamientos de Luis Enrique, empiezan a cuestionarlo y empiezan a entrar en la segunda etapa de desgaste del ciclo ganador del club, acelerado por Bartomeu, por supuesto. Y se ve en las derrotas contra París y en Turín. Luis Enrique habla con Bartomeu y le explica con claridad que este club necesita una limpia. Hay jugadores que no pueden seguir más y que los egos están minando el trabajo y el proyecto que tiene. Bartomeu lo ningunea, así que Luis Enrique hace lo mismo que Guardiola, decide no renovar e irse. A Bartomeu tampoco le gustó, como a Rosell, que el cruyffismo nuevamente lo retratara ganando Champions. Curiosamente, siempre es un entrenador cruyffista y que se apega al modelo quien termina ganando las copas en el periodo de los anticruyfistas, lo cual les duele más, ¿no? Y como pueden ver, ¿no?, la prensa de Cataluña empezó a derruir el legado de Luis Enrique y perdemos al segundo mejor entrenador idóneo para nuestra filosofía de juego. Y ahí empieza
a consolidarse lo que llamaría el club de amigos o el poder de vestuario. Y viene tras ese periodo que se llamaría el último periodo cruyffista real en el Barça. Llegan entrenadores de mentalidad de club, amiguitos, títeres, que no se imponen sobre los jugadores y empiezan a aparecer a ser los mandados de ellos. Y es ahí donde se demuestra la incompetencia de Bartomeu, que estas decisiones estaban llevando al club a su apocalipsis. ¿Qué pasó tras ese periodo? Después del periodo de la Champions y del triplete de Luis Enrique, ¿no? Es que Bartomeu en ese momento hasta el día de hoy se ha gastado aproximadamente más de 1.230 millones de euros en fichajes. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera está actualmente en el club, lo cual demuestra que ha sido un despilfarro total, y lo peor, que en muchos casos se han tenido que pagar fichas hasta el final, mientras el Barça se seguía comiendo ridículos, y el resultadismo de Valverde y la ley del mínimo esfuerzo los llevaría finalmente a encararse a los ridículos de Roma y Anfield. Y esos ridículos no despertaron al socio. El socio parecía que estaba conforme por cómo se destruía el club, porque en ese periodo hubo 0 mociones de censura. Sí, con el roselismo y con Bartomeu las mociones eran 0. Pero con Laporta, qué activos estaban en querer censurarlo cada 2x3. Ellos y los aficionados que empezaban a aceptar el papel de estrellitas como eje principal del club, ellos estaban atrayendo al Barça a su destrucción. No bastó las advertencias del 0-4 en París, el 0-3 en Turín, el 0-4 en Anfield, donde tenía que haber dimitido Bartomeu. No, tenían que esperar al ridículo más grande de nuestra historia en Lisboa, donde nos comimos un 8-2. Pero el fanático prácticamente ni reaccionó, más que unas cuantas pifias, y sobre todo el socio parecían muertos. Creo que hasta los muertos eran más activos. ¿Cuándo deciden actuar este barcelonismo? Cuando Messi finalmente se harta, el mejor jugador de la historia de nuestro club, se harta y decide irse del club de toda su vida. Que estaba desde los 12 años y ya eran 21 años prácticamente de relación con el club. De relación con el club, y ahora quiere irse. ¿Y qué es lo que hace Bartomeu? No dimite, ni aún así dimite. ¿Por qué? Porque quiere cuadrar cuentas. Ya se vio con el caso Arthur, inflar los precios para poder cuadrar el balance de la temporada 2019 y 2020. Bartomeu no quiere renunciar porque no quiere poner de la suya. Cuando se vean precisamente cómo es que se han magnificado las pérdidas. Bartomeu, todo el patrimonio que reconstruyó Laporta, Rosell y Bartomeu se lo han tirado en fichajes desastrosos y en una idea de proyecto nula, que han terminado hartando al mejor jugador de la historia de nuestro club, que también se ha hartado de que no haya ningún proyecto serio. Y ahora Bartomeu, en vez de tratar de pactar una salida amistosa, que es lo que se debería hacer, al menos por respeto a la trayectoria de Messi, es que decide cerrarse y negarle la salida del club. Yo lo dije,
no hay nadie más grande que el mismo club. Ni siquiera Messi está por encima del club. Pero después, por todos los años que él ha trabajado demostrando seriedad y compromiso con este club, es que tenían que dársele las facilidades para irse. Quizás no gratis, pero sí de una manera amistosa. Messi merece irse de una manera grande, no con un 2-8. Pero Bartomeu nos está haciendo del club un hazme reír. Nuevamente, hemos pasado de ser el equipo más temido de Europa a ser el equipo que genera las risas y las burlas de toda Europa. De toda Europa. ¿Cómo se ha destruido este club? Lo han dejado como un solar. No existe proyecto. Tenemos una plantilla envejecida a la que no pueden echar porque Bartomeu se le ocurrió la genial herencia de pagarles millonadas con contratos largos en vez de hacer lo que hasta se hace en el Madrid con esta clase de jugadores que ya son mayores de 30, que es renovarles anualmente o darle como máximo 2 años. No, hay jugadores que tienen contrato hasta 2024, hasta 2023 y que no van a salir porque nadie paga tanto como el Barça. Y ahora que se va Messi, se va a perder entre 300 y 400 millones de ingresos, aparte también de que van a descender el pago de los sponsors y todo lo demás. Ya no vamos a tener un club con una economía saneada, mucho menos. Bartomeu, lo único que le queda es vender a Messi si es que quiere sanear cuentas, al menos maquillarlas. Y todo es culpa de los socios y también del barcelonismo, que aceptó esto y que ha esperado que sucediera esto con Messi para recién reaccionar. Despierten, por favor, que el club se está yendo a la destrucción por causa del roselismo. Aprendan de la historia de nuestro club. Entiendan que ese camino no es el camino que nos está ayudando a ganar, nos está llevando a nuestra destrucción económica y deportiva. Si se va Messi o no, el Barça va a seguir. Y lo que se va a necesitar es que esta junta directiva de Rosell y Bartomeu y sus ideas nunca más vuelvan al club. Es más, si fuera por mí, ni siquiera se deberían estar como socios del Barça, deberían ser echados, porque más que personas que dicen ser del Barça parecen ser españolistas o parecen ser fanáticos del Madrid, porque durante todos estos años le han hecho un favor al Madrid. Y lo peor, han rematado la cantera y quieren recomprarlas por muchos millones cuando los teníamos gratis. Incluso el Madrid se ha llevado a posiblemente uno de los proyectos más cercanos a Messi, como Taque Cubo, también se los ha llevado. Porque nadie quiere ir al Barça. Porque no hay un proyecto serio. No respetan a los jóvenes. Y se ve en el caso de Dembélé, y también se ve en el caso de Coutinho. Se ve en el caso de otros canteranos como Aleñá, como Monchu, como Collado, como Oriol Busquets, como Todibo. El roselismo ha destruido al Barcelona en todos sus esquemas y hasta en su idea de club. Ya no somos un club más. Ya no somos, perdón, más que un club. Sino somos un club más por causa de ellos. Y vamos a pasar a ser un club pequeño si seguimos dejando que estos sigan manejando el club. No pueden regresar una vez se vaya Bartomeu. Entiéndanlo y empiecen a tomar acción. Ya no permitan que personajes como estos, y no se traguen las mentiras y las falacias que están lanzando ahora
los periódicos tratando de señalar que Messi es el responsable de esto, cuando Messi no es ningún responsable. Se ha cargado 10 años soportando esta directiva. Cualquier jugador no soportaba ni 2 años. Ya lo vimos a Guardiola y ya lo vimos a Luis Enrique. Y Messi se ha cargado 10 años, pudiendo ganar lo que gana en cualquier otro club. Pero amaba tanto al Barça que se tragó estos 10 años de ridículos, viendo cómo el producto del marketing de la maquinaria blanca hacía que Cristiano Ronaldo se llevara balones de oro que no merecían. Y aún así se atreven a reclamarle. Por favor, dejen de escuchar prensa basura que trabaja para los intereses del oficialismo que está destruyendo el club. Vean la debida perspectiva. Hay que agradecer a los jugadores que se han comprometido, darle una salida digna. Si no contamos con él, pues hacerlo de las maneras correctas. No esperar que sea nuestro mejor jugador, que demuestre cómo se tiene que hacer las cosas y cómo se tiene que responder a esta incompetencia dirigencial que está en el Barça. Despierten, que podemos todavía reconstruir el club, si es que empezamos a apoyar a la gente indicada y al proyecto indicado. Nuestra filosofía, que ya vieron al Bayern, tomó el legado de Guardiola. Y ¿qué ha pasado? Otra vez otro triplete. Vemos a Lopetegui, que también es un cruyffista, que sigue el modelo de posesión de balón. ¿Y qué vimos? Que el Sevilla ha ganado la Europa League. Incluso el City, que era un equipo que era rico pero que no llegaba mucho con Guardiola, ha ganado muchos títulos en tan poco tiempo y mantiene una filosofía de juego. Ya el juego del City es identificable. No desdeñemos nuestra filosofía. El cruyffismo es la filosofía del triplete. Recuérdenlo.